de UNIAC, les damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos nuestra actividad del área de coaching titulada Conversando se entiende la gente, de la Facultad de Administración. Hoy nos acompaña Luis García y como moderador Sergio Aravena. Recordarle a los participantes que pueden realizar sus preguntas mediante el chat de Zoom a nuestros moderadores. Doy el paso a Sergio, muchas gracias. Muchas gracias al área de producción de la universidad. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Estamos muy contentos de que hayan destinado tiempo para poder estar con nosotros. La invitación hoy día es para presentarles a Luis García, que es docente del área de coaching de nuestra universidad. Él hace clases en el magíster. Es un hombre con una vasta experiencia de formación ingeniero comercial y dedicado muchos años al tema del coaching organizacional. Y el tema que nos tiene preparado de por sí, para mí, es muy motivante. Él le puso por título Conversando se entiende la gente. Parece obvio, quienes nos dedicamos al coaching, entendemos que siempre el conversar va a ser un espacio de aprendizaje. No somos tan expertos en comunicación como creemos serlo. Por lo tanto, Luis, va a ser un gusto establecer esta conversación contigo y junto con agradecerte tu tiempo, tu disposición para estar acá, me dispongo a aprender. Así que con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho respeto, el micrófono es tuyo. Siempre que actives tu micrófono. Esperando que me lo activan. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la presentación. Bueno, quiero agradecer también a UNIAC por estos espacios que nos permiten aprender a todos un poco cada día, cada vez que nos encontramos. Y por supuesto, agradecer a las personas que han decidido destinar algún espacio de su tiempo para participar de esta conversación. Para empezar a conversar, voy a compartir una presentación. Yo le pediría que si nos permiten activar las pantallas de las personas que están también ahora o en el transcurso de la conversación para verle sus caritas. Es algo que yo tenía pensado. Bueno, amigos, el título que le puse a esta presentación es un pequeño guiño a mis padres, abuelos, mis mayores, de que cuando yo era niño hace muchísimos años atrás, cada vez que teníamos en nuestro juego con mis hermanas, con mis primos, se acaloraba un poquito la conversación, discutíamos, peleábamos como niños, o íbamos a acusar a alguien, siempre nos decían esta frase: conversando se entiende la gente. ¿Y qué es lo que nos querían decir? Que, bueno, todo lo podíamos resolver efectivamente a través de la conversación sin llegar a mayores. Y esa frase, de alguna manera, es parte de la sabiduría popular, ¿no? De lo que la humanidad, la gente, las sociedades han ido aprendiendo con el devenir de la historia, ¿ya?
a veces quienes no están familiarizados con la ontología del lenguaje o quienes no son coaches, a veces se sorprende cuando uno aborda temas como las conversaciones, la escucha o la observación, porque el conversar nos parece tan natural como el respirar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que conversar sobre las conversaciones? ¿Por qué tenemos que detenernos a pensar sobre, o escribir o reflexionar sobre las conversaciones? ¿Ya? Y bueno, yo espero mostrarles la importancia de las conversaciones y la importancia de ver los tipos de conversación, para qué sirven las conversaciones, qué es lo que se puede lograr a través de las conversaciones. ¿Ya? Esta presentación, no conozco a todas las personas que están presentes, pero entiendo y espero que hayan varios alumnos del Magíster de Coaching Organizacional, y está pensado en ellos más que en los profesores académicos o coaches de larga formación, para quienes probablemente las cosas que yo vaya a decir no representen una gran novedad, ¿ya? Pero bueno, partamos diciendo que las conversaciones nacen junto con el lenguaje. Cuando aparece el lenguaje que nos constituye como seres humanos, aparecen las conversaciones. Nacen juntos, nacen de la necesidad, ¿no es cierto?, de comunicarse, y hay un conjunto de teorías al respecto de cómo nace el lenguaje y por supuesto las conversaciones. Algunos dicen que el lenguaje nació de la necesidad de ponerle nombre a las cosas. Otras teorías que nace con una necesidad que tienen algunos de advertir de los peligros a un tercero, o de lograr que ese tercero haga cosas que alguien quería que se hagan, en fin, digamos, ¿ya? Cualquiera sea la explicación, nos parece claro desde que las conversaciones existen, desde que nos constituimos en seres humanos a través del lenguaje, ¿ya? Y las conversaciones, entre otras cosas, junto con ponernos de acuerdo, con comunicarnos, nos permitieron a nuestros ancestros primitivos a organizarse, ¿ya? Y cuál es la importancia que tiene que ver con la deriva que le quiero dar a esta conversación, es que finalmente las organizaciones, como nos lo dijera Fernando Flores hace algunos años, son redes de conversación, ¿ya? Como estamos hablando para coaches organizacionales, me interesa particularmente darle ese foco a la conversación, ¿ya? Apuntar hacia las organizaciones. Y vamos a ver algunas distinciones. Cuando estamos hablando de conversaciones, nos damos cuenta de que hay diversos tipos de conversación. Rafael Echeverría, en su libro Ontología del Lenguaje, capítulo 7, El poder de las conversaciones, distingue 4 tipos de conversaciones. La primera que distingue es la conversación de juicios personales. Y más que teorizar sobre el concepto, voy a dar algunos ejemplos que nos permitan entender un poquito de qué se trata cada uno de estos tipos de conversación. La conversación de juicios personales, tal como uno puede deducir ahí del nombre, tiene que ver con juicios que puede hacerse uno a sí mismo o respecto a terceros. Y quiero poner un ejemplo. Asumamos, ¿cierto?, que somos coaches organizacionales que hemos sido contratados por una empresa para asesorar, para apoyar a un gerente. Y llegamos a la reunión que tenemos pactada con ese gerente, y lo encontramos de muy mal humor, muy enojado, y hablando pestes incluso ese mismo. Soy un tarado, digamos, enojadísimo, ¿cómo me pudo haber pasado esto? En fin. Le preguntamos entonces qué es lo que sucede, y nos explica que fue recientemente a un comité de gerentes a presentar un proyecto muy importante. Bueno, ¿y qué pasó? Es que me hicieron pedazos el proyecto. Las cifras estaban malas, los supuestos, los beneficiarios del proyecto que estaban en ese comité lo rechazaron de igual manera, me rechazaron absolutamente todo, ¿ya?
y esto, bueno, pero ¿qué pasó? Es que se lo encargué a fulanito de tal, que es un inepto, que me entregó un proyecto muy mal hecho y yo, tonto de mí, no fui capaz de revisarlo. ¿Ya? Y sigue despotricando contra sí mismo y contra la persona que le hizo el proyecto. Entonces nosotros como coaches organizacionales le hacemos ver que mientras se mantenga en esa conversación de juicios, no tiene ninguna posibilidad de resolver la situación que se planteó con este proyecto mal presentado, con este proyecto rechazado. Y entonces lo tenemos que invitar a que cambie el tipo de conversación. Y lo invitamos a que aborde una conversación para la coordinación de acciones. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Coordinar acciones se supone que son cosas concretas que hay que hacer y que, con las cuales tenemos que interactuar con algún otro. ¿Ya? Entonces la sugerencia, la conversación, lleva, por ejemplo, a que este gerente llame a la persona al subordinado que le preparó el proyecto, probablemente le va a llamar la atención, pero va a indagar un poco de por qué ocurrió el desastre que ocurrió. Y habrán ahí probablemente muchas explicaciones, que la información que entregó informática no era la apropiada, que los requerimientos de otros stakeholders llegaron a última hora, en fin, sea lo que sea. Pero entonces, nuestro coachee, nuestro cliente, le puede decir a ese subordinado, mira, tengo que presentar este proyecto de nuevo el próximo martes. Necesito que tú lo rehagas completamente de aquí al jueves para que yo tenga tiempo de revisarlo y el día lunes tú puedas hacer algunas correcciones si es que hay que hacerlas. Necesito que chequees con informática por qué pasó, digamos, si hubo un malentendido o qué, que converse, yo voy a conversar con los otros gerentes, con los otros stakeholders para que nos entreguen la información que necesitamos y entonces podemos presentar de nuevo este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y ahí se cerró la conversación de coordinación de acciones. Se definieron roles, se establecieron pedidos, se establecieron las condiciones de satisfacción de esos pedidos, ¿no? Y finalmente hay un compromiso, hay una promesa y un compromiso para realizar algo. También puede ocurrir, ¿cierto?, que nuestro cliente no tiene una solución definida. El proyecto fue rechazado, pero los problemas que ese proyecto pretendía resolver siguen vigentes. ¿Ya? Bueno, ¿qué hacer entonces? Bueno, puede generarse conversaciones con los demás stakeholders, con los demás interesados, con su propio equipo, acerca de levantar opciones, varias alternativas de solución a ese problema que no pudo ser resuelto a través del proyecto. Ahí estamos teniendo una conversación para levantar posibles acciones y seguramente se levantarán varias y de esa conversación debiera surgir el consenso respecto de una de ellas. Cuando eso ocurre, la conversación para posibles acciones vuelve a ser una conversación para la coordinación de acciones. ¿Ya estamos de acuerdo? Nos fracasó la presentación de este proyecto, entonces lo vamos a rediseñar, en fin, cualquiera sea la solución. ¿Ya? Después de levantar alternativas, optamos por una y volvemos a la coordinación de acciones, donde nos distribuimos las tareas, asumimos compromisos, hacemos promesas, etcétera, etcétera. También puede ocurrir, Echeverría distingue un último tipo de conversación, ¿ya?, que dice que es la conversación para posibles conversaciones. Y esto ocurre cuando hay un interlocutor con el cual, a nuestro juicio, es muy difícil hablar, con el cual es muy difícil conversar. Siguiendo con el ejemplo, nuestro cliente, nuestro coachee puede decirnos, mira, el problema es que el gerente general, ¿cierto?, está indignadísimo y ni siquiera quiere hablar conmigo, no quiere oír hablar del proyecto, pero el problema tengo que resolverlo. Anda a hablar con él, es que no me escucha, digamos, ¿no? Bueno, hay que plantear entonces una conversación previa, una conversación para llegar a establecer la posibilidad de una nueva conversación
sobre el proyecto. Entonces, tendrá que ir donde el gerente, tendrá que decirle, señor gerente general, necesito que me conceda 15 minutos, 20 minutos, necesito que, en qué momento puede usted recibirme, en fin, no se conversa sobre el proyecto, no se conversa sobre la solución. En la conversación para posibles conversaciones, se conversa acerca de las condiciones necesarias para volver a conversar sobre aquello que a nosotros nos interese. Espero haberles dado alguna idea de este tipo, de estos 4 tipos de conversación que distingue Echeverría. Para profundizar en ella, les recomiendo leer el libro Ontología del lenguaje. Hay otro tipo de conversación, ¿no es cierto? Muchos en realidad. Podemos mencionar conversaciones formales e informales, conversaciones públicas y privadas, qué sé yo, en fin. ¿Por qué es importante que los coaches tengamos estas distinciones? Porque si dijimos que las organizaciones son redes conversacionales, entonces sucede que para conocer la organización, necesitamos conocer las conversaciones. Las organizaciones son fruto de una o de muchas conversaciones. Y de hecho, nacen como tales a partir de conversaciones. El acta de nacimiento de una organización suele ser una declaración que es la escritura, que se refleja en la escritura de constitución de la sociedad. Para llegar a esa escritura de constitución de la sociedad, se han tenido que desarrollar muchas conversaciones previas, desde los que tuvieron la idea, desde los inversionistas, las conversaciones con los abogados para las escrituras, las conversaciones con las autoridades que corresponden, etcétera, etcétera, digamos. Son fruto de conversaciones que, como coaches, necesitamos conocerlas. Necesitamos conocer las conversaciones, aquellas que constituyeron la organización en el pasado, como las que la constituyen en el presente. ¿Por qué nos interesan las conversaciones que existieron en el pasado? Porque lo que hoy día es la organización, esta red de conversaciones de hoy, es el fruto, de alguna manera, de las conversaciones que existieron en el pasado. Piensen ustedes en una empresa que tal vez partió como una empresa familiar y después creció y hoy día es una gran sociedad anónima. O al revés, una empresa que alguna vez fue algo muy importante y hoy día está en decadencia y a punto de desaparecer. Evidentemente que las conversaciones son diferentes. Y hemos dicho, digamos, y conocemos que el lenguaje va creando realidades. Las conversaciones van creando realidades. Hay que tener presente, permítame transmitirles una experiencia personal. Hace ya, a principios de los años 80, yo trabajaba en una gran empresa, en momentos en que Chile se vivía una crisis económica. Y recuerdo, esto fue el año 81, por ahí a fines de febrero, marzo, empezaron a circular un conjunto de rumores en la empresa, de que la empresa estaba en dificultades. Las primeras señales concretas fue que en las gerencias y departamentos se suspendieron, se cancelaron las suscripciones a periódicos y revistas, que en ese tiempo era habitual que existieran. Después empezaron los rumores de que se iban a rebajar gastos, que se iban a congelar los sueldos, que se van a congelar los sueldos, que se van a congelar los sueldos, y se congelaron los sueldos. Después que se iban a rebajar los sueldos, que se van a rebajar los sueldos, que se rebajaron los sueldos. Después las conversaciones circulaban en torno a que se iba a despedir gente. Pasaron algunas semanas y comenzaron a despedir gente, hasta el punto en que el gerente del área en la que yo estaba nos dice que su horizonte máximo era junio de ese mismo año, que después de eso no tenía idea qué es lo que podía pasar. Entonces, ese tipo de conversaciones generó una realidad concreta que las personas fueron interpretando de muchas maneras.
el nivel de estrés y de angustia, ustedes se imaginan cómo era. Algunos empezaron a buscar trabajo de inmediato, otros estaban deprimidos y quedaron paralizados sin poder hacer nada. La productividad de la empresa cayó, pero de forma dramática, ¿ya? Pero ¿qué habría pasado, ¿cierto?, si los líderes o las conversaciones hubieran sido de otro tipo? Si las conversaciones hubieran sido, mira, aquí estamos en dificultades y necesitamos del concurso de todos, todos juntos vamos a salir adelante, todos juntos vamos a salvar esta empresa, en fin. Probablemente, ¿no es cierto?, los resultados habrían sido diferentes del que fueron, ¿ya? Y una mención, digamos, de cuando decimos que las organizaciones son redes conversacionales, no son solo las conversaciones orales de persona a persona, digamos. Son conversaciones que se dan en muchas instancias y de muchas maneras, y que se reflejan, por ejemplo, en los contratos de trabajo, en los contratos con los clientes o con los proveedores, en las instrucciones internas, en los manuales, en las conversaciones que se dan en las reuniones de equipo, en las reuniones de gerencia, en fin, todas son distintas formas de conversación que como coaches y para conocer la organización debemos observarlas, debemos conocerlas, ¿no? Debemos ser capaces de distinguir cuándo se están dando, entre comillas, una buena conversación dentro de esa empresa y cuándo no. ¿Cuáles son las condiciones para una buena conversación? Hay algunas muy relevantes. En negrita coloqué las que yo considero como más relevantes. Por ejemplo, la escucha activa. Todos hemos oído hablar de la escucha activa, todos sabemos lo que es la escucha activa, pero no todos sabemos de que hay algunos estudios que dicen que los mensajes que emitimos, los demás los perciben a partir del lenguaje solamente en un 7%, de las emociones en un 38%, y que el 55% de los mensajes que transmitimos lo hacemos a través de nuestro lenguaje corporal. Esto, fíjense que particularmente hoy día adquiere una tremenda relevancia. Hoy día con el teletrabajo, con esta misma forma que estamos teniendo de reunir, ¿no? Probablemente puede que cambien estos porcentajes, como también puede cambiar o debe cambiar la forma en que observamos el lenguaje corporal, ¿ya? Por eso yo reitero el pedido de Sergio de que prendan sus cámaras, digamos, porque es una forma de conversar, es una forma también de observar el lenguaje corporal. Es distinto ver cajitas negras que ver caras que cuando uno está hablando, ahora no porque estoy compartiendo la pantalla, pero después cuando entremos en el diálogo, que si a uno ve cabecitas haciendo así, ¿no?, cabeceando, que cabecitas haciendo así, o si uno ve algunas cabecitas así con los ojos cerrados. La reacción, el feedback que uno recibe es distinto y es algo tremendamente importante para seguir conduciendo una buena conversación. Otro elemento que es esencial para una buena conversación es el tema de la confianza. Los juicios en general y en particular el juicio de la confianza. Si hay confianza, el tipo de conversación es absolutamente diferente a las conversaciones de cuando esa no existe. Si uno ve contradicciones, si uno ve que no hay coherencia entre las conversaciones de los niveles ejecutivos, de los niveles subordinados, si uno ve que el gerente nos dice una cosa, mire, yo soy una persona de puertas abiertas, digamos, y los subordinados nos dicen, no, si es imposible conversar con este señor porque nunca tiene tiempo. O porque, no sé, él nunca nos dice, no nos entrega feedback, entonces no sabemos qué es lo que piensa de nosotros. O el gerente piensa que sus subordinados le ocultan información, ¿no? Fíjese que también hay estudios que dicen que mucha gente se va de los trabajos en los que están o renuncia, trabajos que les satisfacen, les gustan, pero se van porque tienen mala relación con los jefes, ¿ya? Se dice que uno deja una empresa más que por el trabajo, incluso más que por el sueldo, lo deja por los jefes. Y eso tiene mucho que ver con la confianza.
y tiene que ver la confianza en que nosotros como coaches generamos en el cliente. ¿Ya? El cliente nos tiene que tener confianza. ¿Cómo estamos hablando de la confianza del gerente con sus subordinados, del gerente con sus pares o con sus superiores? La confianza es un elemento esencial para una buena conversación. Y si no, pensemos, imaginémonos en nuestras conversaciones personales con distintas personas, con algunas de las cuales tenemos mucha confianza y con otras con las que no tenemos tanta confianza, nos daremos cuenta que nuestras conversaciones son esencialmente distintas. Otro componente de buenas conversaciones y que tenemos que observar si existen en las empresas es si al interior de ellas se formulan preguntas poderosas. ¿Y qué es una pregunta poderosa? Las preguntas poderosas son aquellas que mueven, que remecen, que hacen pensar. Esas preguntas que hacen que el interlocutor se le prenda una ampolleta, le haga clic algo, digamos, ¿no? Que no son intrascendentes. Y esas preguntas pueden ser preguntas abiertas, que se inician con cosas como ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Para qué hiciste? ¿O para hiciste o no hiciste tal cosa? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuál? Es decir, preguntas que exigen una respuesta, el desarrollo de una respuesta. Estas preguntas pueden ser exploratorias, para indagar. ¿Por qué crees que ocurrió? Para entender lo que el interlocutor nos está diciendo. Nos explicó algo, pero nosotros necesitamos profundizar un poquito más. Entonces indagamos, preguntamos, escarbamos un poquito más en el tema en el que, o en lo que nos planteó nuestro cliente. Están las preguntas cerradas, que como regla general debemos evitarla porque no nos abren muchas posibilidades, salvo cuando se trata de cerrar una conversación. Es decir, si después de una conversación de trabajo el supervisor le dice al subordinado, ¿estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? O entre pares, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, ese sí nos permite cerrar una conversación, cerrar un tema, ¿no? Obviamente que con el no ocurre lo mismo, ¿no? Hay preguntas que nos llevan a la reflexión, ¿no? ¿Qué justifica el juicio que me estás haciendo? ¿De qué manera puedes fundar? Me estás diciendo que este señor que hizo el reporte, el proyecto que lo hizo mal, es un incompetente. Claro, pero es un error. ¿Tienes otros antecedentes en los cuales fundar ese juicio? Hay otras veces en que esta persona ha fallado de esa manera, etcétera, etcétera. Preguntas guiadas. Cuando nuestro interlocutor no está viendo algo que para nosotros puede ser evidente, y como coaches no le vamos a decir, mira, la micro va por esta calle, tenemos que hacer que él descubra por sí mismo aquella respuesta que nosotros creemos que es la que le va a ayudar. Entonces ofrecemos alternativas en forma de pregunta. ¿No crees que puedes hacer esto? Si este gerente nos dijo que estaba pensando despedir a este señor que le preparó el proyecto, entonces nosotros le podemos preguntar, ¿y no crees que deberías averiguar si es que efectivamente estaba preparado? Si acaso recibió o tú mismo le diste todas las instrucciones necesarias en forma correcta. ¿No sería mejor que lo capacitaras, digamos, y le dieras una oportunidad, etcétera, etcétera? Es preguntas que intentan llevar a nuestro interlocutor hacia un determinado lugar. Bueno, están las preguntas hipotéticas y otras que son muy importantes, las del parafraseo, en las que se utiliza palabras que usó nuestro interlocutor, que hace que se sientan mucho más identificados. Es cuando uno quiere ratificar que entendió o no entendió. Me estás diciendo que sí, y uno repite lo que la persona dijo, y que si esto que tú dijiste produce tal o cual consecuencia, etcétera, etcétera. Hay otras condiciones que es necesario tener en cuenta al momento de observar las conversaciones. ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿Cuál es la historia de la empresa y de las personas con las cuales estamos conversando? ¿Cierto? Se lo mencionaba hace un rato, probablemente sean distintas las conversaciones en una empresa de tipo familiar que una sociedad anónima abierta, ¿ya? Es distinto que si las personas con las que estamos conversando llevan muchos años en la empresa, que si estas personas son todas nuevas o recién llegadas. Si las distinciones que se utilizan son compartidas,
cuando alguien está diciendo aumentar la productividad en una gerencia, ¿está entendiendo lo mismo la gente de otra gerencia, por ejemplo? ¿Cuál es el contexto en el que se están dando las conversaciones? Las conversaciones no son iguales en periodos de crisis que en periodos de bonanza o de auge de la empresa. Probablemente no son las mismas si están en un proceso de negociación colectiva, por ejemplo, que si no lo están. Es habitual, quienes han trabajado en empresas, con sindicatos, con negociación colectiva, sabe que es bastante habitual que en los meses previos a la negociación colectiva la información que entrega la administración es que hay problemas, es que han disminuido las ventas, es que la competencia, que es una forma de intentar bajar las expectativas del sindicato. Pasada la negociación, las conversaciones de esos mismos ejecutivos con los directores probablemente va a ser muy distinta y van a mostrar lo bien que va la empresa, lo bien que estamos gestionando esta empresa, ¿ya? En la información que se entrega, por ejemplo, a los accionistas. Los intereses e inquietudes. Ayer estaba en una reunión en que los interlocutores, uno de ellos y uno está presente ahora, señalaba cómo muchas veces las tensiones en la empresa derivadas del control de costos, de bajar los sueldos, tiene que ver con los bonos que se gana ese ejecutivo más que con la situación de la empresa. A veces la empresa no lo necesita, pero el ejecutivo sabe que puede ganarse un bono si es capaz de bajar los costos, digamos, o aumentar las ventas, o aumentar la rentabilidad, y para lo cual tiene que hacer trabajar más a su gente, o tienen que lograr que acepte congelar los sueldos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué intereses están presentes en las conversaciones que estamos observando? Intereses de las personas, si están alineados o no con los intereses de la empresa. El estado de ánimo de los interlocutores. Lo mismo que decíamos, ¿no es cierto? El estado de ánimo no es el mismo en situaciones de conflicto que en situaciones de tranquilidad. Y si cambian ese estado de ánimo, cambian también las conversaciones. ¿No? Las conversaciones en la organización, tenemos que observar, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Son convocantes? ¿Son motivantes? ¿Educan a la gente? A través de esas conversaciones se pueden apreciar las emociones o los estados emocionales de la gente. ¿Sirven realmente para coordinar acciones? Etcétera, etcétera. Ustedes pueden revisar estas y pueden plantearse muchísimas más que nos permitan ir conociendo más profundamente a la empresa en la cual estamos trabajando. Algunas cosas adicionales. Hemos dicho que toda organización es un sistema conversacional. Y lo que importa es que esas conversaciones permitan a las personas que la forman generar vínculos de compromisos y coordinar acciones. Son dos objetivos esenciales en las conversaciones. El tema del compromiso y que efectivamente sirvan para hacer cosas. Todos o quienes hemos estado en empresas grandes seguramente hemos participado en cientos de reuniones que han ocupado largas horas y que finalmente no llevan a ninguna decisión concreta. No han sido útiles para coordinar acciones. Se quedan en largos análisis, en diagnósticos, ¿sí? Pero finalmente no se resuelve nada concreto, ni se ponen de acuerdo las personas que integran esa reunión para hacer algo en conjunto. A través de las conversaciones se establecen límites de la organización o de los equipos. Situaciones comunes hay cuando se superponen responsabilidades o funciones, o al revés, quedan tareas que nadie las asume. Siguiendo con los ejemplos de mi experiencia, en otra organización muy grande en la que participé, existía una gerencia de control de gestión, una gerencia corporativa, pero a poco andar, una gerencia que era escuchada y era muy importante, pero a poco andar, las otras gerencias, las otras áreas empezaron a conformar sus propios equipos de control de gestión, ya sea para refutar los números
del control de gestión corporativo o para destacar los logros propios, digamos. El resultado fue que de una gerencia de control de gestión corporativa de alrededor de 15 personas, terminó trabajando en la empresa cerca de 100 personas en temas de control de gestión. Y obviamente en ese escenario las tareas se superponían, los números no coincidían, etcétera, etcétera, ¿ya? Se generaba a partir de allí grandes problemas. Decíamos ya antes la necesidad de las distinciones compartidas. La historia de la organización y distinciones compartidas van constituyendo una cultura organizacional que es clave para que la identidad de las personas pueda fundirse con la identidad de la empresa. Cuando estaba escribiendo esto, yo pensaba en aquellas empresas que existían, de las que quedan pocas, ¿no? Que no solamente tenían muchos años de funcionamiento, sino que lograban generar un compromiso y una identidad particulares. La ENAP en Punta Arenas, todos quienes trabajaban en ella eran enapinos, orgullosos de ser enapinos. Lo único que querían era trabajar en esa empresa toda su vida y que sus hijos y sus hijas y sus parientes entraran también a trabajar en esa empresa. Y pasaban ferrocarriles del Estado, donde hoy día uno se encuentra con personas de mayor edad que trabajaron ahí, y ellos hasta el día de hoy salieron hace 20 años, pero siguen siendo ferroviarios, digamos. O sea, había una identidad con la empresa tremendamente grande, ¿no? Y eso formaba parte de la cultura de la empresa y de la cultura organizacional, que es algo muy relevante de conocer cuando nosotros queremos apoyar los procesos de cambio o lo que fuere para lo cual nos contrataron. ¿Qué pasó aquí? Ya. Y finalmente una observación respecto de los líderes. El tipo de conversaciones que se den en una empresa, hay una gran responsabilidad de los líderes en ella. ¿Qué es lo que deben hacer los líderes? Los líderes deben identificar y convocar a todos los miembros de la organización para construir un futuro inspirador. Deben conectar el presente con el futuro. Los líderes son responsables de darle esa visión de futuro a los trabajadores, a los miembros de la organización, ¿ya? Deben llevarlos a definir objetivos y metas comunes, generar una visión compartida que permita generar nuevamente el compromiso de todos los miembros. Sobre este tema, sobre cada uno de estos temas, y sobre las conversaciones en general, la verdad es que uno podría hacer un curso completo, pero como no es el objetivo de esta charla, yo lo voy a dejar hasta acá. Aquí se va a compartir esta presentación, algunos de los textos, de las cosas que yo revisé para armar esta presentación. Lo dejo hasta aquí. Espero Quédate sin sonido al final. Estás sin sonido. Tienes el micrófono apagado. Sí, pero ya, ahora sí, ahora lo pude activar. Decía simplemente, no sé en qué momento me quedé sin sonido, digamos, pero... Terminaste la presentación y quedaste sin sonido. Ya, al final fue una lámina de algunas cosas que revisé para preparar esta presentación, y finalmente era una invitación a un diálogo porque se me secó la garganta y quiero descansar un poquito y que hablen ustedes. Muchas gracias. Eso pasa con las conversaciones. Quedamos ahí un poquito con la garganta. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación. Me pareció extremadamente clara. Muy simple, muy clara y concreta, digamos. O sea, que esos son mis juicios. Quisiera llevar a nuestra audiencia a pensar
a reflexionar respecto a sus propias conversaciones, quizás en su ambiente más familiar, ahora en tiempo de pandemia incluso, en sus conversaciones con su círculo cercano, social, sus amistades, y por supuesto las conversaciones que han tenido que sostener también ahora en tiempos de pandemia, para los que están trabajando, ya sea con su nivel jerárquico superior, sus jefes, sus colaboradores y aquellos que tienen también gente bajo su mando, y más encima en este medio ahora virtual. Y quizás desde ahí les haga sentido esto de que las conversaciones, como dice Luis, nos sirven para entendernos con la gente. Y puedan pensar, reflexionar sobre aquellos problemas de comunicación en estos ámbitos que han tenido. Entonces, Luis, primero quería preguntarte a ti, que tú vienes de una formación ingenieril, ¿qué significó este adentrarte en este mundo distinto? ¿Qué te llevó y qué te provocó? Mira, lo típico. Muy buena pregunta. No, eso no es para nosotros, digamos. Mira, la verdad es que yo mis primeras aproximaciones fueron muchos años antes que decidiera formarme como coach, ¿ya? Y yo conocí el libro Ontología del Lenguaje, a ver, no sé, hace 20, no sé cuántos años atrás, digamos. Y la verdad que la primera lectura no me hacía sentido. Pero, No y entendía. laboralmente, perdón, ¿y laboralmente dónde estabas en ese momento? Yo estaba trabajando en un banco, ¿ya? Ya. Estaba trabajando en un banco, eh, junto con Verónica Mujica, que está ahí, una de nuestras presentes. Y no me... ¿Cómo es esto que vivimos el lenguaje, que los seres humanos somos seres lingüísticos? Eh, la verdad es que no... yo creo que yo no estaba preparado, digamos, para conocer este nuevo mundo que te muestra la ontología del lenguaje y todo este mundo del coaching, ¿ya? Sin embargo, sí tenía, digamos, una cierta sensibilidad para entender a las personas, tenía en mí, digamos, cierta capacidad de empatía, digamos, de entender. Y cuando vi a algunos colegas que hicieron el ACP, compañeros de oficina, digamos, y los oía conversar, digamos, eran 3 de ellos, los oía conversar, me empezó a picar el bichito, digamos, y pensar que sí me estaba haciendo sentido algo de lo que escuchaba, ¿ya? Y decidí Digamos, incorporarme a la digamos, CP. digamos entre paréntesis que la CP es una formación, ¿no es cierto? Sí, del Instituto Newfield, digamos, la más antigua de coaching ontológico y una de las más reconocidas en el mundo, ¿ya? Y entonces yo me consideraba un ser absolutamente racional y era bastante cuadrado en eso, digamos, y siempre buscando explicaciones racionales para las cosas, ¿ya? Decidí antes de entrar que yo me iba a abrir a lo que iba a escuchar, a lo que iba a conocer, más que ir a cuestionar, ¿ya? Porque cuando conocí el libro Ontología del Lenguaje fue a propósito de un programa de formación de líderes que se hizo en el banco, ¿ya?
Y la verdad que yo iba con una mirada bien escéptica, ¿ya? Y por supuesto iba bastante cerrado y no me entró, digamos, los conceptos. Y basado en esa experiencia decidí, cuando decidí entrar a Newfield, a la CP, decidir con una actitud de apertura, de escuchar, no a aceptar, no iba dispuesto a aceptar a priori todo lo que me dijeran, iba dispuesto a escuchar, a tratar de entender y después ir tomando mis propias decisiones. Y la verdad es que me fue atrapando este tema, este asunto, me empecé a investigar y me di cuenta que más allá de esa racionalidad de la que yo creía o hacía gala, habían hartas cosas que me hacían sentido y que tenían que ver conmigo y con mi vida. Entonces, la primera persona que cambió por el hecho de que yo me haya hecho coach, fui yo mismo, ¿no? El proceso coaching me cambió y me hizo mirar distinto. Me hizo escuchar, aprendí a escuchar, cosa que antes me costaba un poco. En una reunión de grupo, de repente yo hablaba y me tenían que pegar un codazo para que parara. y, y la verdad que ahora de repente me paso un poco para el otro lado, digamos, a veces me quedo con las ganas de hablar, pero sí me interesa mucho escuchar. Déjame hasta ahí hacer un paréntesis. Nos acompaña entre los asistentes Manuela Bendaño, que es otro ingeniero, que es estudiante también, que ojalá esté escuchando muy bien tu experiencia. Y quiero llevarte, digamos, a lo concreto. O sea, qué bonito lo que dices respecto a que el primer, por ocupar una, entre comillas, el primer transformado fuiste tú. Pero quisiera, digamos, llevarte a, si tú fuiste el primero que asumiste ciertos cambios, como por ejemplo el escuchar, ¿de qué manera esos aprendizajes y ahora, con el paso del tiempo, te permiten comentar cómo ha sido tu conversar ahora fundamentalmente con los que están más cerca tuyo? ¿De qué manera este camino te ha favorecido el tener conversaciones porque en el fondo digo yo, conversar para qué? Para entendernos, sí, pero desde mis creencias también, para vivir la vida mejor, para ser más feliz, para estar más contento. Entonces te quiero llevar a eso, a tu experiencia. Mira, a ver, me ha servido primero para aceptar al otro. Yo antes de esto siempre me hacía muy rápidamente algún juicio, ¿cierto?, sobre lo que estaba conversando, sobre lo que estaba pasando, y bueno, y siempre en la convicción de que lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba sintiendo era la realidad, era la verdad, ¿ya? Y empecé a entender, primero, el hecho de entender que la realidad como tal no existe, sino lo que existen son interpretaciones de esa realidad, interpretaciones de lo que cada uno ve, de lo que cada uno observa. Ahí me hizo sentido aquello de que nadie tiene la verdad absoluta, digamos. Algo que se ha escuchado desde mucho, pero que no siempre se entiende completamente. Y que cada uno tiene su verdad y que es legítimo en esa verdad. A partir de allí, de entender que las diferencias son perfectamente legítimas y que cada uno, como dice Maturana, digamos, esto de reconocer al otro como un legítimo otro, hace que tú vivas primero mucho más en paz. Vivas más en paz porque no te enojas con el otro porque el otro esté opinando algo distinto o incluso radicalmente distinto a lo que tú estás pensando, ¿ya?
Y esto, qué bueno que sería que todo el mundo lo pudiéramos entender. Hoy día existe mucho en nuestra cultura el hecho de ponerle etiquetas a las personas, ¿cierto? Y si esa etiqueta contradice nuestros principios, nuestros valores o nuestras creencias o lo que sea, tendemos a descalificar a la persona a partir de la etiqueta que le pusimos. Entonces, diga lo que diga, esa persona está mal, digamos. Aunque esté diciendo la verdad, un porte un buque, pero a esa persona yo no le creo y por lo tanto descalifico todo lo que dice. El entender, digamos, de que son legítimas otras miradas, me hace no enojarme con eso. Me sigo enojando a lo mejor por otras cosas, ¿no? Pero no por eso, digamos. Me ha llevado a la aceptación. Y en mi vida personal me ha significado también cambiar mi relación con mi entorno directo. Qué sé yo, alguna época yo peleaba mucho con mi madre porque sentía que ella se equivocaba mucho. Y le decía, y tú eres la que más sufre, y yo me enojaba. Y de repente entendí que lo que tenía que hacer era amarla simplemente. Era amarla y aceptar lo que yo consideraba sus errores, digamos. Pero era su manera, era su coherencia, era su manera de ver la vida. Y tenía derecho a tenerla. Y yo no era quien para juzgarla por esa manera de ver las cosas. Y eso mismo me pasa hoy día con mis hijos, con mi señora, en fin, digamos. Me cambió. Yo ya no intento, digamos, construir a la gente a mi imagen y semejanza, digamos. Cómo es lo que uno hace cuando cree tener la verdad. Qué bonito. Hay realmente una apertura también, una apertura, como dices tú muy bien, aceptar al otro como un legítimo otro, pero no solamente en el discurso, sino que en la práctica. Eso por un lado. Y respecto a las conversaciones, que era el tema central de hoy día, eh, qué es lo que en una conversación, ahora que está lleno de conversatorio, qué es aquello en una conversación que, que a ti te hace interesarte por esa conversación o retirarte de esa conversación? ¿Cuál es la magia de las conversaciones, de las conversaciones de coach, si las puedes definir por ahí y en el fondo esto del arte de conversar? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo lo ves? Mira, Bueno, espérame, antes de Sí. eso, a propósito de lo que dijiste, cuando te hago esta pregunta y tú respiras, en eso nos fijamos los coaches. Así es. Mira, bueno, desde el punto de vista de coaching, al ejercer el rol de coach, obviamente que la conversación que se establece o que yo establezco con mi coachee, obviamente es clave. O sea, el rol del coach es conversar con el coachee, observar, digamos, y conversar. Entonces, tener estas distinciones, las que mostré y otras, digamos, son fundamentales para cumplir el rol de coach. El darse cuenta cuál es el tipo de conversación que estoy teniendo con mi coach. Eso me permite mantenerme alerta, por ejemplo, a no tratar de imponer lo que llamamos la agenda propia. Cuando uno está recién iniciándose como coach, a veces tiene la pretensión de saber, en la primera sesión, en las primeras conversaciones, uno tiene la tentación de decir, yo sé cuál es el problema de mi coachee y yo ya sé cuál es la solución. Entonces trato de llevarlo a
esas conclusiones, trato de llevarlo, de conducirlo a aquello que yo creo que él tiene que hacer o tiene que pensar. Entonces, en la medida que que el coaching y la conversación se va transformando en un arte a partir de la experiencia, tú empiezas a darte cuenta de tus propias conversaciones. Y en la medida en que te des cuenta y tomas conciencia de la forma en que tú estás conversando, tienes la posibilidad de irla cambiando, de irla mejorando. Y bueno, y esto es válido, bueno, no solamente cuando estás en una sesión de coaching, ¿ya? Es válido para la vida simplemente, es válido para la vida. Bueno, el conversar fuera de la clasificación de las distinciones de Echeverría, ¿no es cierto? Uno conversa para construir relaciones. O sea, no necesariamente uno tiene conversaciones profundas y con un sentido concreto. Cuando uno se junta con amigos, se está tomando un traguito y está contando chistes, puede ser una conversación tal vez intrascendente, pero sí estás construyendo una relación. Cuando tú en ese grupo estás conversando, estás construyendo tu identidad. Si tú cuentas un chiste y nadie se ríe del chiste malo, van a decir, oye, que fome el Sergio Aravena, cuenta chistes fome. Y al revés, ¿no es cierto? Si el chiste le hizo gracia al grupo, oye, qué entretenido que es Sergio Aravena. O sea, tienes varias cosas ahí. Estás construyendo relación, estás construyendo tu identidad pública, estás generando la posibilidad o no de seguir interactuando con esas personas, de abrirte a otros campos, a otros ámbitos, a lo mejor, más allá de simplemente estar un rato, digamos, compartiendo y hablando trivialidades. O cuando tú tienes determinados intereses, que pueden ser de cualquier naturaleza, religiosos, políticos, económicos, o qué sé yo, la conversación te sirve o te tiene que servir o debe llevarla para que la conversación te ayude a conseguir los logros que esperas en el ámbito en el que sea en que te estés desenvolviendo. Entonces, la conversación son los hilos de esta red, ¿no es cierto?, que somos las sociedades, las comunidades, los grupos humanos. Es a través de conversaciones cómo nos articulamos, cómo nos conocemos, cómo generamos relación, cómo generamos emociones, cómo generamos los afectos, a través de la conversación. Y hoy día que pareciera que es un lugar común lo que voy a decir, pero que estamos hiper eh, conectados, diría mejor, por estos medios, el teléfono, la televisión, qué sé yo, estos famosos Zoom, etcétera, etcétera. Sin embargo, pareciera que no dan el ancho para satisfacer esa necesidad humana de que va más allá del estar conectados, sino que el estar, digo yo, contactados. Eh, entonces como que echamos de menos esas conversaciones desde el alma que nos permitan ir sacándonos esas capitas de cebolla, como una cebolla las capitas para ir conociendo al otro, porque como tú decías muy bien, en realidad el lenguaje habla del fenómeno, de lo que estamos hablando, pero también habla de quién soy yo, del observador. Entonces, ¿qué te provoca esto de las conversaciones que estamos teniendo hoy día en nuestro país? Mira, yo creo que este tipo de comunicación, este tipo de trabajo, este tipo de conversaciones llegaron para quedarse. Pero espero que nunca reemplacen a la conversación cara a cara, persona a persona, por lo que tú dices, digamos.
ahora estamos conversando, somos 13 personas y yo le estoy viendo la reacción y la cara solamente a 4. ¿Ya? Y tampoco estoy viendo, digamos, el resto de la corporalidad, ni me la están viendo a mí. Que es, como decíamos hace un rato, el elemento más importante de la comunicación. La comunicación y la conversación, en ciertos niveles, llega incluso al tocarse, el darse la mano, el darse un abrazo. Y eso no es posible en este medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay un riesgo grande, digamos, que este tipo de trabajo, de relacionamiento, alimente aún más el individualismo en el que hemos estado inmersos durante los últimos, no sé, 20 o 30 años o más, ¿ya? En que yo no necesito, no sé, no necesito vestirme. Hoy día leí en Twitter una dama que decía, yo seré la única loca que me echo perfume antes de entrar a una reunión por Zoom. Y eso refleja un poco la necesidad, ¿no es cierto? Está mostrando la carencia que tiene la dama que escribía ese Twitter, ¿ya? De ese contacto, del sentir, incluso, digamos, el aroma de las personas, el perfume. O sea, yo espero, digamos, realmente que esto no disminuya ni reemplace el contacto. ¿Qué pasa con la socialización? Eh, eh, yo siempre, de hace muchos años, escuchaba la posibilidad del teletrabajo y mucha gente, y especialmente mujeres, ¿eh? Por lo menos en mi entorno de trabajo, decía, anhelaban el teletrabajo porque les tenían la posibilidad de convivir más con los hijos, qué sé yo. Hay una serie de beneficios de este trabajo a distancia. Hoy día hay muchas que están felices con el teletrabajo, pero muchas otras mujeres que están absolutamente abrumadas con el teletrabajo porque además de hacer la pega, tienen que estar preocupadas del desayuno, el almuerzo, las cosas de la casa, digamos. ¿Ya? Entonces, caramba, pucha que es difícil. Y además, claro, uno sigue conservando las amistades, pero se enfría, o sea, no es lo mismo tomarnos un café de verdad en un grupo de 3 o 4 compañeros de trabajo que un café virtual, ¿no? Tras la cámara, tras la cámara. Claro, detrás de la cámara, en que no estamos compartiendo los mismos sabores, no estamos compartiendo los mismos olores, no es lo mismo, digamos. Estamos, a través del teletrabajo, estamos construyendo una sociedad distinta. No digo que sea mejor o peor, no lo sé, pero es distinta de la que conocemos, ¿ya? Y eso, bueno, es certidumbre que nos provoca a quienes hemos vivido largos años en otro tipo de convivencia, y que a lo mejor para quienes hoy día están naciendo, tienen 2, 3, 4 años, a lo mejor este ambiente va a ser natural, ¿ya? No lo sé, es probable que eso sea así, y eso va a provocar cambios bastante dramáticos en la sociedad, que obviamente no juzgo, van a ser distintos, no lo sé. Se van a sentir más cómodos, seguramente los niños de hoy, cuando sean jóvenes o adultos, se van a sentir súper cómodos comunicándose a través de medios como este, seguramente bastante más sofisticados que los de ahora. Pero, bueno, hay que, hay que subirse a la ola y surfear esta ola de cambios, ¿ya? Y tratar de mantenerse arriba, no ahogarse en ellos. Bueno, le pedimos a Verónica o Freddy si quieren conversar, hacer una pregunta, una observación, por favor siéntanse en el mismo living en que estamos con Luis, digamos. Que no le asusten los libros de Luis, sino que al contrario, digamos. Oye, Me lo Luis, he leído todo. sí, y mientras ellos piensan la pregunta o qué, lo que yo te llevaba a reflexionar también en voz alta en esta conversación, ¿qué, claro, uno tiene como una deformación también profesional cuando se dedica a un tema, ¿no? Me imagino que los médicos andan buscando enfermos por todos lados, así como los psicólogos andan buscando a quién analizar. Entonces, pero desde tu ser coach,
¿Qué te pasa con las conversaciones? Te preguntaba con las conversaciones, eh, pongámosle más pequeñito el espacio. Las conversaciones que tú lees, ves los periódicos, etcétera, etcétera, recién comentaba Twitter, con respecto a la pandemia, a esto que estamos viviendo. ¿Qué te ha pasado a ti con tu ser coach al escuchar estas conversaciones, ya sean escritas, orales, etcétera? Mira, como coach, sí, pienso que hacen falta muchísimos coaches más. Eh, pienso que hay mucha gente, hay muchas, particularmente en las redes sociales, ¿no? Que para quienes, che, que les sería bueno, para ellos mismos, ¿ah? Para ellos mismos, para la convivencia, adquirir algunas de las distinciones que manejamos los coaches. Esto del escuchar, entender la dinámica de los juicios, ¿ya? Y entender que los juicios que hacemos no son la verdad revelada ni están escritos en piedra, ¿ya? Pero que lo usamos como si así fueran. Eh, en las redes, no sé, no tengo porcentaje de estudios, digamos, pero uno ve, te metes a Twitter y escuchas juicios, y usualmente son juicios bastante, entre comillas, negativos o lapidarios sobre otros, ¿ya? Vemos en esas conversaciones, vemos un doble estándar en, en esos mismos juicios, y el tema es que las personas que las emiten suelen no estar conscientes de ese doble estándar. Entonces, a raíz del asesinato de esta carabinera, ¿ya? Hay personas que están enojados con carabineros en general, ¿cierto? Ya van de la paca aquí, la paca allá, digamos, ¿ya? Y hay algunos que entendían, mira, esa mujer murió por ser mujer, no por ser paca, ¿ya? Entonces, eh, si justificáramos el asesinato por el hecho de que es paca y porque a lo mejor, digamos, intervino en algún hecho, digamos, que pueda no gustarnos, en algún hecho represivo, lo que fuere, digamos, que si justificáramos eso, bueno, ¿cómo podríamos no justificar los asesinatos al otro lado? ¿Ya? Entonces, esa pasión que lleva a emitir juicios lapidarios sin pararse a reflexionar y sin entender muchas veces la contradicción o la poca coherencia que hay entre esos y otros juicios que esas mismas personas emiten, es algo realmente sorprendente, realmente sorprendente. Y más que formación de coaches, digamos, pero algunas de estas distinciones, digamos, que conocemos a partir de la ontología del lenguaje, pucha que sería bueno que fueran incorporadas en los colegios, digamos, y algunas cosas las personas aprendieran desde niños, ¿ya? Evitaríamos tener que trabajar en, en que la gente entienda ya cuando es adulta que tiene que cambiar, ¿ya? Aunque nos quedemos sin pega los coaches. Sí, es verdad. ¿Ya? Verónica quiere... Yo quisiera, Freddy. sí, yo quisiera, la verdad es que me perdí gran parte de la presentación de Luis, que espero después, como está grabado, pueda mandar el link para escucharla de un comienzo. La verdad es que el tema es súper interesante. Tuve harto problema con la conexión porque no escuchaba, me salía, entraba. Así que explicaciones aparte, pero lamentablemente me perdí parte de la presentación. Mira, yo tengo en el tema de la conversación y muy relacionado con el coaching también, me han pasado con este tema de hoy día las reuniones vía Zoom o por este medio digital, cambios importantes en el comportamiento. Porque por un lado vemos que Twitter ha significado que tú posteas algo y la gran mayoría de la gente se descarga con uno cuando postea algo que a ellos no les gusta, ¿ya? Por eso, por lo general, yo veo las noticias, no veo las descargas, pues yo creo que están con un problema psicológico porque la cantidad de cosas que dicen y garabatos ya es inmanejable. Así que dejo ese tema, pero ¿qué es lo que nos ha permitido esta comunicación por este medio? ¿Ya? Es que fíjate que nos sentimos con más libertad de decir las cosas, quizás porque a lo mejor la persona no la estamos viendo
la vemos, es cierto, en la cámara, pero no la tenemos face to face, como mirando a los ojos y decirle lo que queremos expresar. Lo expresamos con más libertad, digamos, ¿ya? Y eso... No corre el riesgo que te peguen un combo. Exactamente, no corre ningún riesgo. Y fíjate que pasa otra cosa, Luis, que es súper importante. Fíjate que este sistema nos ha permitido, yo participo en varias en reuniones, ¿ah? Y en algunos directorios. Esto nos ha permitido respetarnos, porque yo me acuerdo en los directorios que tenía antes de este medio, nos atropellábamos en la conversación, uno estaba presentando algo y uno lo intervenía, le cortaba la conversación, planteaba otras cosas. En cambio, a través de este medio, ¿ya? Le damos tiempo a la persona para que se exprese. Terminó, pum, la palabra va a otro. Y él no puede ya intervenir. O porque le bloqueamos los micrófonos, que es súper importante, ¿ah? O sencillamente hacemos respetar los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a eso? Que la persona en la conversación tiene que tener claro lo que quiere plantear, ¿ya? Tiene que tener un pensamiento más lógico de la forma como va a entregar su visión de lo que quiere expresar. Esas dos cosas quería contarle, digamos, de lo que ha sido mi experiencia a través de estos medios, digamos. Súper bonito. Bonito porque ahora te levante la manito. A ver, levante la manito para cuando quiera hablar. O sea, no al tiro. Verónica, ¿tú querías aportar algo o no? Mira, más que aportar es dar las gracias y comentar que en realidad estoy fascinada con lo que está contando Lucho sobre sus experiencias personales, que yo creo que eso enseña mucho. Se me ha hecho súper corto y me encantaría si pudiera seguir comentando sus experiencias personales, porque eso me ha llegado mucho y me ha hecho preguntarme cosas internamente. Muchas gracias, Verónica. Es un gran aporte. Edgardo, ¿estás por ahí o no? Te veo que te paras, que te sientas. Edgardo, más, te falta tu micrófono, está muteado. Esa palabra ahora muteado, ¿eh? ¿Te fijas ahora? Sí, tenemos que incorporarla. Estamos cambiando el lenguaje. Sí, Edgardo, ahora no te escuchamos más. No te escuchamos, Edgardo, tienes que abrir tu micrófono. Pero él no puede, parece. Sí, cada uno puede abrir su micrófono ahora. ¿Estás por ahí, Josué? Ahí sí, dale, te escuchamos. Te escuchamos, Ricardo. Sí, aquí estaba todo el rato escuchando a Luis sus experiencias y sin duda alguna que son aportativas, ¿verdad? Tomé algunas notas ahí que son interesantes también. Creo que es muy importante también lo que tú mencionabas, esto de la confianza que uno debe generar cuando está en contacto con el coaching. Creo que eso es muy importante también, el cómo uno le formula las preguntas, porque definitivamente las preguntas son guiadoras, ¿no es cierto? Son guiadoras para que el coaching ahí centre a lo mejor la atención y le pueda dar una vuelta a lo que está viviendo. Muy interesante, la verdad que también comparto ahí que ojalá tengamos la posibilidad de seguir escuchando experiencias concretas, vividas, con personas como tú, Luis, que tienen esta experiencia con empresas, porque ahí dejan como te decía, un granito de arena ahí como para que nosotros podamos también tener más argumentos, más formas de ver las cosas, etc. Me ha parecido bien interesante lo que has planteado. Así que Gracias. agradecido de eso también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis, para no... El tiempo no una cosita, Sergio. Sí. Respecto a lo que decía Fede, sobre los cambios, qué sé yo, me parece súper interesante porque tampoco tenemos que estigmatizar, ¿no es cierto?, esta forma, digamos, que a los mayores nos cuesta un poco, digamos. Efectivamente, cosas como las que señala Freddy son indudablemente positivas. De hecho, por ejemplo, yo en este periodo de pandemia y a través del descubrimiento de la plataforma Zoom, he tenido más reuniones y conversaciones con más gente que la que haya tenido a lo mejor de un año para atrás, digamos, o más que aquellas, digamos, he conversado incluso cuando estaba, cuando estaba trabajando en el banco. Entonces,
nos abre, nos bloquea algunos aspectos de la comunicación, como lo que hablábamos de esto de la comunicación persona a persona, el mirarnos a los ojos, etcétera, etcétera. Pero también nos ha abierto otras posibilidades. Y el desafío entonces es descubrir estas nuevas posibilidades y hacer buen uso de ellas, ¿ya? Efectivamente, con Freddy tenemos la experiencia de una persona que muy impulsiva, ¿ya? Que le cuesta, interrumpe o qué sé yo, y como participamos de un grupo de amigos, no aplicamos la coerción de apagarle el micrófono, digamos, ¿no? Pero obviamente lo presionamos bastante. Pero efectivamente en reuniones de tipo formal permite este ordenamiento que señalaba Freddy, digamos, que hay un moderador que puede apagar los micrófonos e ir cediendo la palabra y que la cosa se ordene, en fin. Entonces, ojo, digamos, sigo prefiriendo la reunión, la conversación persona a persona, pero no puedo desconocer de que estas nuevas herramientas nos abren algunas posibilidades que antes no veíamos. Y tenemos que aprovecharlas. Súper. Entonces, para satisfacer la expectativa de Verónica, el pedido de Verónica, y para cerrar, le voy a hacer una pregunta a Luis, pero quisiera que se la hicieran ustedes también, a propósito del lenguaje y de las conversaciones. Cuéntanos, Luis, una experiencia de tu vida, tú eliges el dominio, donde debiste decir no y dijiste sí, y eso te llevó a un dolor, a un sufrimiento, no sé. Mira, no recuerdo en este momento alguna situación específica, sí tengo conciencia de que más de alguna vez me ocurrió. Que probablemente en ámbito laboral, por ejemplo, cuando te han pedido alguna tarea que tú juzgas que o no es relevante o que no es pertinente, pero cuando estás en una situación en la que, no sé, puede correr riesgo tu empleo, bueno, terminas cediendo haciendo algo que, o al revés, digamos, decir sí a lo que quisiera decir que no. Para cualquiera de los dos lados lo mismo. Y hay otras, lo que sí tengo claro es que también en eso hay algunos límites, en términos de decir sí o no pensando lo contrario. Y estoy recordando en un trabajo en una financiera informal a principios de los años 70, digamos, ¿no? Donde estábamos regularizando la contabilidad de una de estas financieras informales, que fue una precursora de Atlas, era Proyectos Andinos, ¿ya? Freddy se acuerda. Y en una oportunidad algo pasó con alguien. Ustedes le estaban comprando la cartera como banco. Sí, no, pero antes que eso, ya. O sea, las financieras informales, Proyecto Andino era la división financiera de otra empresa, nacían así, digamos, sin ninguna regulación ni nada. Y cuando se empezaron a regular, le empezaron a pedir a estas financieras informales que regularizaran la contabilidad y qué sé yo. Y yo, como había estudiado en un comercial, tenía un amigo que estaba contratado para eso, formamos un equipo ahí para regularizar la contabilidad. Y por ahí se filtró algún tipo de información y había unos auditores externos que llegaron a hacerse cargo y que en un momento determinado prohibieron que los que estábamos ahí saliéramos de la oficina. Y la verdad, yo estaba a honorarios, pero me indignó de tal manera
esta coerción a mi libertad de desplazarme en circunstancias que yo no estaba involucrado en ninguna cosa rara, digamos. Que me enfrenté violentamente, no físicamente, pero verbalmente, me enfrenté al auditorio y me mandé a cambiar. Pues, ¿ya? Entonces, claro, o sea, hay cosas en las que está dispuesto a decir sí queriendo decir no, o a decir no queriendo decir sí, pero lo importante es conocer los propios límites. O sea que si tú vas a contradecir tu sentir, que sea lo que fuera, y después vas a estar pegándote puñaladas por haber dicho que no cuando querías decir sí o al revés, eso es complicado, ¿ya? Pero si aquello no es relevante desde el punto de vista de tus principios, puede ser muy importante la situación en particular. Pero si desde tu principio, tus valores no es relevante, está bien. Ok, cedí. Dije sí queriendo decir no, o dije no queriendo decir sí, digamos, ¿ya? Pero es importante conocer los propios límites, ¿ya? Sí, mi objetivo era llevarte a esto de que conversando se entiende la gente y conociendo algunas distinciones del lenguaje, lo entendemos mejor y lo pasamos mejor. Porque Efectivamente. efectivamente esas distinciones en el ámbito de las declaraciones, decir sí o decir no, como tú dices, el lenguaje genera realidad. Cuando dices sí o cuando algo sucede en el mundo. Muchas gracias nuevamente Luis, muchas gracias a todos. Les dejamos invitados a nuestros conversatorios que tenemos también los días jueves. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a cada uno. Perfecto. Sí, Sergio, Luis, muchas gracias por este interesante conversatorio. También agradecer a los participantes y dejarlos invitados para nuestros próximos conversatorios y talleres virtuales. La programación la pueden encontrar a través de nuestra página web www.uniac.cl y en nuestra página oficial de Facebook. Y también informarles que este mismo conversatorio va a ser subido prontamente a nuestra plataforma de Facebook y de YouTube para que lo puedan revisar nuevamente. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Luis. Vamos a repasar la presentación. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, Luis. chao. Chao a todos. Chao. Chao a todos.